Hola, buenas noches, les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, dándoles la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Hoy, como bien saben, le toca a Cartas para Julieta, capítulo 7, parte 2. Chicas, espero que estén preparadas porque este capítulo está muy cargado de fuertes emociones. Así que, solamente recapitulando un poco el capítulo anterior, les recuerdo que nos quedamos en que Terry anda buscando a Candy en Venecia y resulta que Elisa habló con alguien del periódico y Terry se topó con un corresponsal de Venecia que anda indagando acerca de la reciente boda y más bien luna de miel de la heredera de los Hartley. Así que Terry piensa que Candy está en Venecia por su luna de miel. Y todo, como dice la canción de Manuel, todo se derrumbó dentro de él y bajo sus pies. Ahí nos quedamos en el capítulo anterior, así que, sin más, empezamos. Cartas para Julieta, capítulo 7, parte 2, por Leigh-Anne H., traducción de Annette White. Eran casi las 4 de la tarde cuando Candy llegó de nuevo a la casa de Julieta. El tiempo había pasado rápidamente con Patty, quien estaba encantada con el descubrimiento de su amiga. Esta última, al empujar la puerta de la habitación, se había dado cuenta de inmediato de que una nueva rosa había sido añadida a la anterior, y a este ritmo pronto tendría que pensar en cambiar el florero para contener a todas las que iban a engrosarlo, formando un ramillete, aunque aún incipiente. Las mejillas de Patty se enrojecieron al verla mirar Candy sobre las flores y sonrió con timidez, bajando la mirada. La joven rubia no tuvo el valor de expresar sus dudas y deliberadamente no mostró interés en la atención del atractivo Alessandro Biasini. Ella sabía que tendría que preocuparse en algún momento por esa relación equivocada que empezaba a tomar una figura ambigua, pero la alegría que brillaba en la cara de Patty la hacía frenar su resolución. Así que había decidido esperar un poco para interrogar al seductor doctor sobre sus reales intenciones. No era tiempo para reproches, dejando solo espacio para un grito de alegría de Patty al descubrir el libro de Verona que Candy le había traído. En ese momento les habían traído la comida, por lo que habían interrumpido la lectura, que reanudaron en cuanto terminaron el almuerzo. Candy se había apresurado a mostrarle las imágenes de la casa de Julieta, mientras que describía la agitación interior que le había causado. Luego le mencionó sobre todas las cartas que estaban en la pared de la casa, a la espera de una respuesta poco probable para todas esas palabras desesperadas. Todo esto había dejado a Patty pensando, y Candy estaba preocupada porque todas estas historias afectaran su ánimo, ya que se había quedado atrapada en el hospital. No te preocupes, no tengo tiempo para aburrirme. Lentamente estoy terminando el tejido para el futuro bebé de Annie.
He estado leyendo y tengo visita. Se sonrojó mientras decía esto último. ¿De verdad? ¿No me lo dices para tranquilizarme? Para nada. Todo está bien. Por el contrario, si te hubieras quedado conmigo esta mañana, no me habrías contado sobre tu caminata y habría sido una pena. ¿Estás segura? Ay, no sé cómo decirte esto, aunque solo sea por echarte de mi habitación, dijo Patty riendo. Además, estoy cansada y me gustaría dormir un poco, añadió con un bostezo. Perdóname, hablo demasiado. Vendré pronto. Descansa bien hasta mi regreso. Patty había asentido con la cabeza. Tan pronto la había hundido en la almohada. Ya tenía los ojos cerrados cuando Candy había girado la manilla de la puerta, cerrando con cuidado. Candy no tenía ninguna duda sobre el destino elegido en dirección a la casa de Julieta. Ahora, estando allí, se dio cuenta de que el número de cartas en la pared había aumentado. Solo faltaba una, la suya. Pero extrañamente, a pesar de tener todo el tiempo disponible, le costaba escribir las primeras palabras. De hecho, es difícil confesar algo que se ha sido incapaz de admitir a sí mismo. Con la nariz apuntando hacia arriba y ocupada en buscar toda la inspiración posible, vio en ese momento a una mujer joven en el patio con una cesta de mimbre en el brazo y quien se dirigía hacia la pared en busca de los mensajes. ¿Cuál fue su sorpresa al verla tomar cada carta y llenar su canasta? En cuestión de minutos, la pared quedó como un papel en blanco y la joven, como si fuera de compras, se giró y salió de la escena. Intrigada, Candy quería saber más y tomó la decisión de seguirla. La desconocida llegó hasta la calle. Giró a la derecha en una calle estrecha que conducía a una pequeña plaza donde había varios cafés. Entró en uno de ellos y desapareció. Candy vaciló un momento y luego entró, pero no había rastros de la joven. Molesta, iba a salir cuando la voz de un hombre le preguntó: «Señorita». Confusa, Candy no sabía cómo explicar en italiano las razones de su presencia en este café. Por último, preguntó: ¿Julieta? ¡Ah, Julieta!», gritó haciendo subir sus grandes cejas negras hasta la mitad de la frente. Entonces volvió la cabeza mostrando un perfil de un hombre de montaña y con los puños apretados contra su delantal que rodeaba su gran tamaño. Abrió su ancha boca para decir: «Isabella, alguien te busca». La mujer que había visto antes salió de una habitación contigua, al parecer de una cocina medio oculta por una cortina de cuerdas de madera, pintada de todos los colores. «Sí», dijo la señorita, quien al parecer se llamaba Isabela. «Perdone, señorita, ¿usted habla inglés por casualidad?» «Sí, en efecto. ¿Puedo ayudarte?», dijo la bonita morena en perfecto inglés. Candy dejó escapar un suspiro de alivio
y extendió una mano amiga a la joven italiana. Permítame presentarme. Mi nombre es Candy y yo estaba en el patio de la casa de Julieta cuando usted vino por las cartas. Por favor, perdone mi curiosidad, pero estaba tan intrigada que no podía resistir la tentación de seguirle. Está bien, dijo su interlocutora riendo. Bienvenida al club de Julieta, señorita Candy. ¿El club de Julieta? Sígame y comprenderá. Candy no dijo nada y siguió a la joven mujer, quien la condujo en primer piso a una habitación en donde ya había otras 3 mujeres ocupadas en abrir el correo. Aquí está el club, dijo Isabel, señalando con su mano la habitación y sus habitantes. Señoras, dijo Candy mientras la saludaba con la cabeza. Nuestro trabajo es recoger los mensajes dejados para Julieta, leer y responder a aquellas que dejan direcciones de retorno, dijo Isabela, con una pizca de orgullo en su voz. ¿En serio? Es increíble. Recibimos correo de todas partes del mundo y tratamos de responderlo de la mejor manera posible. ¿Todas ustedes son Julieta, entonces? Digamos que sus secretarias. Donatella, por ejemplo, ha estado casada durante 50 años con el mismo hombre. Ella le escribe a las mujeres que tienen problemas con sus maridos. Francesca es una enfermera. Ella apoya a las que tienen alguna enfermedad o duelo. María tiene 12 hijos, 28 nietos y 6 bisnietos. Ella responde a quien ella quiere. ¿Y tú? Isabella responde a las cartas complejas. Francesca interrumpió entregándole una carta a Candy. Sí, asintió Isabella. Peleas de los amantes, rupturas relacionadas particularmente difíciles. Es necesario que alguien se haga cargo. Si yo hubiera escrito una, estoy segura de que tú la hubieras contestado. Suspiró tristemente Candy. Pero me siento mucho mejor ahora y, añadió sonriendo, dándose cuenta de la cara afligida de Isabella. Eso me tranquiliza. Tengo problemas para manejar la angustia. Creo que comparto un poco de ella todos los días. Si quieres, puedo ayudarles, ofreció Candy espontáneamente. Mi amiga con la que viajo está en el hospital a causa de una apendicitis. Tengo un par de días disponibles antes de que reanudemos nuestro curso normal de viaje. Estaría muy feliz de ayudar, al menos con las cartas en inglés. Bueno, una persona más no sería un lujo. ¿Qué opinan, chicas? Todas ellas respondieron sí al unísono, de una manera tan franca y unánime que los ojos de Candy brillaron de nuevo por esa cálida bienvenida. Donatella le acercó una silla y le indicó que se sentara. Ante ella, un pequeño paquete de cartas estaba esperando. Ella abrió el primer sobre. La dirección indicaba que era de Nebraska. Ella no podía creer que alguien de este rincón perdido de los Estados Unidos supiera que Julieta en Verona, y tomó la pluma para escribir. Pero cuando sus ojos se encontraron con la refinada y lírica escritura de su autor, puso a un lado sus prejuicios y se sumergió en la lectura de sus confidencias, con su corazón
latiendo fuertemente y su garganta estrechándose. Cuando Candy entró en la habitación de Patty, ya estaba muy tarde. La noche ya casi había caído fuera y se podía oír el sonido de los grillos por la ventana abierta. No se dio cuenta de que el tiempo pasaba y se llenó de reproches por haber recorrido los 2 kilómetros que la separaban de manera tan informal. Sin aliento, observó decepcionada que Patty dormía profundamente, con el rostro tranquilo que apuntaba hacia el jarrón de flores que contenía esta vez una tercera rosa. Candy había querido disculparse por su retraso debido a esa deliciosa pasta de tomate del restaurante Mamma que no pudo rechazar y que la había demorado más de lo esperado. Deseaba tanto hablarle de su reunión con las chicas del club de Julieta y sobre la nueva y extravagante ocupación que había encontrado. Decidió escribirle una nota explicándole lo que le había sucedido y la dejó sobre la mesita de noche, de modo que la viera la mañana siguiente, cuando se despertara. Luego tomó el camino de regreso a la pensión Roberta, con la esperanza de que sería la nueva sorprendida con un baño de nueva cuenta. El firmamento encima de ella estaba taponado de estrellas parpadeantes por kilómetros sin encontrar una sola nube. Un día cálido y hermoso se prometía para el día siguiente, un nuevo día con Patty y sus nuevas amigas y tal vez otras sorpresas agradables. Siguió su camino dando saltitos y con su corazón alegre, sin sospechar que a un centenar de millas de distancia, el corazón del hombre al que amaba se hundía en la más profunda desesperación, aplastado por la desgracia insoportable que tenía al descubrir que sus sueños y esperanzas habían volado en pedazos por las acciones de la mente destructiva de un espíritu enfermizo y maligno. El personal no podía creerlo. La dueña de la casa, la señora Whitmore, no había gritado como solía hacerlo cada mañana al despertar. Había cantado durante su aseo personal y había devorado sin pestañear todo el contenido de su desayuno. Incluso su marido no la reconocía. Había regresado de Chicago la noche anterior y llevaba una sonrisa beatífica que lo dejaba dudando. ¿Qué había ocurrido allí para que el mal genio de su encantadora esposa se suavizara hasta el punto de mostrar un buen humor que en 5 años de matrimonio nunca le había mostrado? Sentado a la cabeza de la mesa, la veía por el rabillo del ojo, oculto detrás de su periódico, y se preguntaba si no se habría golpeado en la cabeza, mostrando ser muy diferente a lo que era habitualmente. La conocía demasiado bien como para saber que esta jovialidad repentina debía ser causada por algo que tenía escondido.
un pequeño complot tramado por su propia mente, que reconocía problemática. Ella se sentía feliz solo con los esquemas que fabricaba y para lo cual tenía que admitir se destacaba. Lo que siempre le había sorprendido era el fervor con el que se sumergía en esa labor, indiferente a la suerte de su víctima cuando salía victoriosa, después de haberla lastimado. Sin embargo, lamentaba que su malicia se concentrase particularmente en su familia y su círculo íntimo. Era un estado mental que él tenía problemas para entender. Él estaba lejos de ser un ejemplo y sabía que sus acciones le hacían mucho daño a mucha gente, pero se sentía menos preocupado por esto porque no les veía la cara ni sabía sus nombres, además de que nunca se reuniría con ellos. Elisa, por su parte, se mostraba feliz por el sufrimiento de los familiares y siempre estaba dispuesta a dar el golpe final. Se preguntaba si no había sido perverso al casarse con una persona como ella, pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, admitía que estaba cada vez menos deslumbrado por su belleza y su voluptuosidad, que ya no eran capaces de ocultar la maldad que la habitaba. Esperaba que las nuevas intrigas de su esposa no la condujeran a una situación imposible, de la que tendría problemas para salir sin sufrir algunas consecuencias lamentables. Él la miró sonriente ante su taza de té y se preguntó si ya no era demasiado tarde. Por cierto, Elisa se mostraba feliz. En ese preciso momento, el plan maquiavélico que había imaginado y que había confiado de ejecutar al periodista Gossip debía estar en ejecución. Ella sabía que el rumor era su mejor aliado y que se extendería como una epidemia en toda Venecia. ¿Quién podría allí contradecir y sacar a la luz sus mentiras? Como lo fácil que había sido conocer la falsa identidad de Candy, ideado por Albert, a la que le había dado un nuevo significado como la esposa de un acaudalado hombre de la costa oeste de Estados Unidos. No importaba que él no existiera. Nadie podría verificarlo, pero la información que se mostraría en los periódicos locales se difundiría muy rápidamente en los salones de la alta sociedad y llegaría a los oídos de Terry. ¿De qué mejor manera podría alejarlo definitivamente de ella, sembrando la duda en su corazón? Ella sabía que estaba enfrentando un gran reto y estaba practicando un acto de equilibrismo, pero seguía estando muy confiada porque todo lo que había hecho para separar a Terry y a Candy siempre había resultado exitoso. Lo único que le restaba por esperar eran las noticias del señor Gossip. Por un breve momento, las amenazas de Albert le vinieron a la mente, pero alejó ese pensamiento encogiéndose de hombros. Él no debía provocarla. Su odio por Candy se había incrementado. Un odio que había tenido
qué apaciguar, pero que le prodigaba un placer indescriptible, como una droga incontrolable que terminaría cuando su venganza fuera satisfecha. Con esos pensamientos emitió un pequeño grito de alegría que llamó la atención de su marido, quien ante la mirada de demente que le envió se congeló de miedo. La mano temblorosa de Terry movía la botella de whisky en todos los sentidos, pero seguía estando irremediablemente vacía. Esto le molestaba, no porque estuviera vacía, sino porque todo el alcohol que había bebido no había sido suficiente para confundir su mente y anestesiar la herida abierta que le desgarraba el corazón. Le hizo un gesto al camarero y le pidió una nueva botella, quien sacó una rebajada con agua bajo del mostrador y se la trajo arrastrando los pies. El cliente era el rey, pero le daba dolor ver a este joven que voluntariamente se hundía hasta intoxicarse, embrutecido, para obviamente olvidar algo insoportable que no podía vivir. Para decir la verdad, él tenía experiencia como mesero en el Café Florian de la Plaza de San Marcos. Los más grandes nombres de personas habían pasado por esta zona: duques de Venecia, aristócratas, embajadores, ricos comerciantes, artistas, escritores. También había visto a muchos atormentados. De acuerdo a su actitud, él podía adivinar cuando no estaban bien. Con su rostro aletado, su columna curvada, en su mayoría se refugiaban en el fondo del salón, fuera de la vista de todos, y permanecían así durante horas, a la espera de una hipotética salvación frente a su trago. Por lo tanto, el comportamiento de Terence Granchester no le había dejado ninguna duda cuando entró al café al final de la tarde, ojeroso, caminando como un robot. El camarero lo había enviado inmediatamente a la parte posterior del salón y lo había seguido con el rabillo del ojo, suspirando tristemente. No le gustaba ver a la gente infeliz. El café, se suponía, se había hecho para conocer gente, para verlos hablar, reír o para escucharles rehacer el mundo. No se hizo para recoger las miserias del alma. Cada vez que tenía que tratar con alguno de estos seres desesperados en la vida, solo podía servirles con toda compasión, al tiempo que se lamentaba por su impotencia. Varias veces le preguntó a Terry si no tenía una persona de contacto que pudiera recogerlo. Cada vez respondía encogiéndose de hombros, con una pequeña sonrisa, como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego tomaba un sorbo de alcohol, tragándolo de inmediato, saboreándose con su lengua, como si fuera
un delicioso néctar. Tan joven y alcohólico, qué triste, dijo el camarero a la vez que pasaba un trapo limpio sobre el mostrador. ¿Qué desgracia le habrá ocurrido para que esté tan molesto? Si él se lo hubiera pedido, tal vez Terry le hubiera revelado el motivo de su angustia. La noticia inesperada y vergonzosa que había conocido hacía unas pocas horas. Cuando aquel reportero le había dado esa información, lo había desestabilizado en el momento. Luego se había calmado, pero le había surgido el deseo de darle un puñetazo en la cara. Este último, al leer la ira en sus ojos, se apresuró a decirle: «Si no me crees, solo hay que preguntarle al caballero detrás del mostrador si tiene el registro a una tal señora Capwell». La cabeza de Terry había girado al instante hacia el empleado del hotel, quien se había puesto rígido por la sensación de que la situación se estaba tomando un mal giro. ¿Podría usted, señor, decirme si la señora Capwell tiene una reserva en este hotel?, había preguntado el joven inglés, tratando de mantener la calma. «Lo siento, señor, pero como le he dicho hace 5 minutos, no puedo ir en contra de la política del hotel que me impide». El tono del aristocrático joven cambió por completo. Sin más preámbulos, agarró por el cuello al recepcionista, alzándolo 10 centímetros del suelo, meciendo su cuerpo hacia adelante, y quien trataba de no dejarse caer agarrando el mostrador. Paralizado y medio asfixiado, vio la furia en los ojos de su atacante, lo que finalmente lo convenció. «Escucha», Terry le dijo con frialdad, «crucé el océano y corrí el riesgo de morir para llegar aquí y encontrar a aquella que amo. Así que usted comprenderá que no tengo muchas ganas de divertirme. Y cuento con que me dirá si esa mujer se aloja en este hotel». «No me haga desfallecer. Se lo pido». Lejos de ser una petición, esta última frase tenía todas las apariencias de ser una grave amenaza. Aterrorizado, el empleado del hotel, todavía suspendido sobre el mostrador, había instintivamente girado el registro hacia Terry. Él dejó caer a su víctima, quien había buscado refugio contra la pared, tembloroso y jadeante, con el corazón latiéndole fuertemente. El joven actor revisó con una mano las últimas páginas del libro, y finalmente descubrió el temido nombre: Capwell. Eso no quiere decir nada. No quiere decir nada de todos modos, había murmurado sacudiendo la cabeza. El reportero se había acercado y luego, con una media sonrisa, señaló con el dedo sobre el nombre. «Mira lo que está escrito justo al lado». En paréntesis, se habían añadido 3 iniciales: C.W.A. Candice White Andrew. Contra todas las expectativas, no hubo gritos o nuevas manifestaciones de violencia.
La cara de Terry se había puesto pálida y luego, sin una palabra ni una mirada para los dos hombres que la observaban en silencio, se volvió y salió del hotel. Incapaz de pensar o actuar, había caminado sin ver nada en las calles de Venecia, tropezando con los transeúntes, empujando lo que estaba en su camino, hasta que, por azar, en su recorrido, encontró refugio en el Café Florian, en donde lo esperaba una ex buena amiga, a quien le había sido fiel durante algún tiempo. Hacía muchos años. Una buena y antigua botella de whisky. Pagó otro vaso de licor que consumió como si fuera un vaso de limonada. El líquido caliente bajaba lentamente por su garganta, durante lo cual sentía una leve euforia que dejaba a continuación una sensación de gran vacío en su interior que lo aterrorizaba hasta la muerte. Él conocía muy bien esa sensación después de haber vivido con ella todos estos años, creyendo que se había librado de ella con la tonta esperanza de recuperar a Candy cuando la encontró de nuevo, lo que lo había cegado. De hecho, estaba ciego. Había estado ciego para distinguir el bien del mal, la realidad de las mentiras. Se habían burlado de él, Patty, Albert y posiblemente Candy. Ahora comprendía por qué Albert no había querido decirle exactamente en dónde estaba, debido a que ya era demasiado tarde, debido a que nunca se imaginó que él iba a cruzar el océano para encontrarla, debido a que estaba seguro de que la iba a abandonar, como lo había hecho después del accidente de Susana. Comprendía por qué Candy había llegado a su apartamento durante su ausencia y después había huido, debido a que ella ya se había comprometido a otro hombre y su presencia en Nueva York no tenía nada que ver con él. Solo quería decirle adiós. ¿Qué otra cosa podría haber sido? Doblado por la violencia del dolor, tan convencido de que no merecía este amor, tan convencido de que su vida tenía que ser miserable por siempre a causa de su error juvenil, era incapaz de sospechar cualquier inconsistencia en la que había ocurrido. Ya había olvidado las súplicas de Patty, la cálida bienvenida y el estímulo de Albert, las lágrimas de Candy en el barco. Lo que recién le había ocurrido era más importante. Solo recordaba el nombre Capwell en el registro del hotel y sus iniciales CWA, que probaban su identidad. Si no hubiera aceptado tan fácilmente esta respuesta para sus dudas, se habría dado cuenta del vínculo entre Capwell y los Capuleto de la obra de Shakespeare.
Con esa pista se habría detenido inmediatamente y habría entendido que era una forma disfrazada para indicar que se trataba de Candy. Para empeorar las cosas, el recepcionista, quien sabía de Albert, se había enfermado repentinamente en la mañana y había sido rápidamente reemplazado por su colega, quien no conocía el plan de Albert. Si él hubiera sido informado, habría podido resolver el malentendido de manera instantánea. Por otra parte, si Terry se hubiera tomado un momento para pensar, no le hubiera dado crédito a la dudosa información de este escandaloso periodista. Él, quien usualmente no le daba crédito a estas historias, parecía que todo se había conjurado para hacerlo caer en la trampa de Lisa, quien disfrutaba de esta increíble oportunidad. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, lograba su propósito, aprovechándose del conocimiento de una serie de coincidencias, pero sobre todo de la poca confianza que tenía Terry de sí mismo. Ella no tenía corazón, pero estaba lejos de ser estúpida. Ella sabía que después de todos estos años de separación, el joven tendría muchas dudas para creer en la realización de su reencuentro con Candy. Había pasado demasiado tiempo, demasiadas cosas los alejaban ahora, y por este motivo él no había vuelto a buscarla. Con el anuncio de la muerte de Susana, Elisa había temblado al pensar que iba a correr a reencontrarse con esa maldita huérfana. Para su sorpresa, él no hizo nada y ella finalmente comprendió. Él nunca estaría realmente seguro del amor de Candy. De todos modos, como no podría ser de otra manera, si no se habían visto o escrito durante todos estos años. Ese silencio deliberado que los dos habían mantenido se había incorporado en el espíritu de Terry, convenciéndolo de que su amor de juventud era solo un recuerdo lejano y que ella había reconstruido su vida sin él. Elisa había identificado esas debilidades en Terry y había comprendido que bastaba con un pequeño grano de arena para romper el equilibrio y hacerlo renunciar a cualquier buena resolución que tuviera. El peor ciego es el que no quiere ver. Víctima de la intensidad de sus emociones, él había perdido toda la razón, incapaz de discernir lo que era obvio, que el horror que él estaba viviendo no existía salvo en su imaginación, que era bastante fértil cuando tenía que ver con algo que lo hacía sufrir. Todo esto le confirmaba que él no estaba hecho para Candy. Desde el comienzo de su relación, los obstáculos se habían acumulado, evitando que se pudieran reunir a pesar de su amor. El océano también se había involucrado, por lo que ya en el hospital de Plymouth había pensado en renunciar a su encuentro.
qué servía preservar, perseverar, cuando todo estaba tan claro ahora? Había creído estar en un sueño maravilloso cuyo pérfido destino tenía como objeto destrozarlo, abrumándolo con todo el peso de la realidad. Era insoportable, se sentía sin aire, sacó algunos billetes de su bolsillo y se fue del café rápidamente. Era casi de noche en la plaza de San Marcos, lo que lo sorprendió. Todavía había una multitud de gente en las calles, pero nadie se fijó en él. Caminó una cuadra, acercándose a la Campanil, una torre de ladrillo aislada en un lado de la plaza. Luego la rodeó, dirigiéndose hacia la derecha, hacia el Palacio Ducal, con la magnífica fachada gótica que bordeaba el Gran Canal. Las góndolas estaban alineadas en la noche, abandonadas hasta la siguiente mañana por sus propietarios. Se agitaban al ritmo de las ondas del agua que hacían inclinar sus figuras decorativas y sonar como un murmullo de ballet y sonidos metálicos. Una corriente de aire frío que venía del canal dispersaba a los transeúntes, congelados, que se alejaban hacia la plaza de San Marcos, bien protegida por los arcos y monumentos que la enmarcan. Terry era el único que permanecía impasible, indiferente a todo lo que ocurría a su alrededor, solo cautivado por los brillantes matices del agua en la oscuridad. Se acercó un poco más a la orilla del río y vio su figura distorsionada por las olas que se estrellaban contra el muelle. Él pensó que eso resumía muy bien su vida, atormentada por siempre por la desgracia. Esta vez, la cara de Candy apareció en el agua, la que había visto en el barco en Nueva York. Un sollozo escapó de su garganta y ardientes lágrimas rodaron por sus verdes ojos, dejando una gran huella de lágrimas, llenas de pesar y amargura. ¿Por qué? ¿Por qué tardé tanto en escribirle? Se dijo a sí mismo, apretando los puños, mientras que la forma de un hombre sin rostro apareció al lado de Candy. Tenía tanto miedo de que me rechazara y ahora soy doblemente castigado por no haber tenido el coraje de haber estado en contacto prontamente con ella. Dios, es doloroso tener que renunciar a ella. Un pensamiento para poner fin a este infierno cruzó por su mente. Tenía que terminar. Se acercó un poco más al canal. No habría ningún dolor. No habría más sufrimiento. No habría más lágrimas.
no estaría en agonía imaginando a Candy en los brazos de otro hombre. No tendría que torturar más su mente con la idea de que podría haber estado él en su lugar. La punta de sus pies ahora sobresalía del borde. No habría nada que lamentar ni más remordimientos, solo habría un absoluto vacío, y el que ningún sentimiento lo podría consumir. No habría más recuerdos, ni más risas que lo pudieran perseguir. Un paso más y caería. Estaría finalmente en paz. Respiró profundamente, cerró los ojos y se dejó ir. Pero cuando estaba a punto de caer, una mano fuerte lo agarró por el hombro y lo detuvo en seco. «¡No hagas esto, hijo!». Terry se volvió mirando al vacío, aturdido, como emergiendo de un largo sueño. «¿Usted?». Reconoció al hombre que le impedía que cometiera algo irreparable. El conde Contarini estaba delante de él, todavía emocionado por lo que acababa de presenciar. Permanecía inmóvil, abrumado, incapaz de pronunciar una palabra. Como única respuesta, abrió lentamente los brazos. Terry se movió hacia atrás y un suspiro tembloroso se escapó de su pecho. Su boca se torció en una mueca de desesperación y sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar moviendo la cabeza. Agotado y derrotado, se lanzó a los brazos del anciano y estalló en un triste llanto. Ok, hasta aquí. Nota de la autora. La casa de Julieta. Es visitada anualmente por miles de turistas. En ella se habla del Stallo del Cappello, una antigua casa en una torre del siglo XIII y XIV. Según la tradición popular, fue el hogar de los Capuletti, la familia de la heroína de Shakespeare. Deteriorada en los últimos siglos, la casa y el jardín fueron restaurados y se le añadieron elementos arquitectónicos y decorativos inspirados en la época medieval. El famoso balcón, donde Julieta se inclinaba hacia adelante para ver a su Romeo, se añadió a la fachada que da al patio cuando la casa fue restaurada completamente entre 1936 y 1940. La estatua de Julieta fue hecha a principios del siglo XX por Nereo Costantini. Para conservar el encanto de la historia, no he considerado todos los detalles de aquel tiempo, como el balcón que fue construido después de la visita que Candy realizó a ese lugar. Espero no me culpen por ello. Como una pequeña historia, cuando estaba viendo la película Cartas para Julieta, descubrí la casa de Julieta y el entusiasmo de sus visitantes. Esto fue lo que me inspiró en gran medida para escribir este fic. Los invito a ver esta película, que es muy entretenida y tiene muy bellas imágenes. Esto por parte de la querida Leia Neige.
Pues chicas, la inspiración en la que nos basamos para escribir los fics, etcétera, viene de muy variadas fuentes y aquí Leia nos comparte cuál fue la suya y al mismo tiempo nos damos cuenta de toda la información que tuvo ella que recabar para poder hacer este fic de una manera más entretenida, entretejiendo realidades, lugares que realmente existen con la historia de nuestros rebeldes. Y bueno, pues admiramos mucho este esfuerzo, es de aplaudirse y de regalarnos estas postales visuales que hace ella con sus descripciones tan maravillosas. Y bueno, retomando la historia que se ha quedado en un punto muy triste. ¡Ay! Tengo ganas de ahorcar a la mugre lisa. ¡Ay! ¿Quién más se une a mi petición? No sé. Algo tenemos que hacer al respecto, pero esta mujer... Por favor, Leia, le tienes que dar un final merecido a la víbora asquerosa, ponzoñosa o zanahoria desabrida, como le dice mi Palas. No, yo tenía ganas de estar ahí con mi Terry maravilloso y abrazarlo y decirle que no está solo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Sí sufro, chicas, sí sufro. Ay, qué horror y qué tristeza, pero es muy cierto todo lo que describió Leia en el capítulo de los pensamientos y los sentimientos de Terry. ¿Por qué no habló con Candy antes? Después, luego de la muerte de Susana. Igual como Nagita lo plasma en su novela, ¿por qué no se conectaron antes? Por sus inseguridades, por sus miedos, porque ni uno ni otro se creían merecedores, inventando 1001 historias en su cabeza. Y sabemos que Terry, siendo un actor con la vena histriónica y dramática de actor dramático de Shakespeare, obviamente, se crea 1001 historias en su muy fértil mente del por qué no merece estar con Candy. Sí, el sentimiento de culpabilidad que se alojó en él por lo que pasó con el accidente de Susana, y aparte de todo lo que él ya carga de su vida, de sus orígenes, de la relación de sus padres, de la convivencia malsana con la duquesa, X y Y. Entonces, imagínense, obviamente que él se pone su máscara de fuerte, de me importa un pepino lo que piensen los demás, pero en realidad, ¿qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que él esconde? A mí me encanta explorar esa parte de Terry porque es lo que hace que lo ame más al demostrar su vulnerabilidad. Y no sé, de alguna manera acercarse un poco a nosotros los mortales que tenemos pues nuestros demonios con los cuales lidiar, ¿no? Bueno, ya saben, mi perorata incontrolable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Leia Neich, por regalarnos tus maravillosas letras. A ti, Annette White, porque con tu traducción permites que nos deleitemos con esta hermosa historia. Y a ustedes, mis queridas, a quienes les deseo un feliz Día de las Madres. Besos. Se despide Elvie Ochoa, la golosa incorregible.